A ver, ¿se escucha bien? No me vuelvo a pasar otra vez. Vale, vamos a hacer este ejercicio. El diagrama de fases. Lo tengo ahí. Vamos a hacerlo rápido. Vale, cobre berilio. Ves el diagrama, dices, madre mía, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Pero esto es para engañarte. Porque no te interesa el 85% de lo que sale aquí. Por ejemplo, vamos a ver. Nos dice, en este caso, en vez de decirte el dato de porcentaje que quieren que calcules, te lo dicen a través del límite elástico. O sea, estos son 175, que es tan fácil como irte aquí a la tabla. 175, 1,5. Si sabemos que es 1,5 de berilio. ¿Dónde está el 1,5? Aquí. Así que solo nos importa esta parte. Y es que realmente solo te puede decir cosas de aquí. Porque no te puede poner aquí, aquí o aquí o aquí. No puede hacerlo. A lo mejor aquí sí se puede. Pero a esta temperatura, no a temperatura ambiente. Entonces, te lo va a poner aquí. Entonces va a ser muy sencillo. Entonces nos vamos aquí. Nos dice que tenemos que calcular la proporción de fases, la proporción de microconstituyentes y luego la relación de coeficientes esquitométricos de la fase gamma. Va. Nos vamos aquí. A pintar. Y tenemos nuestro... ¿Por qué no me...? Ahora. Voy a hacerlo más grande. Tenemos aquí nuestro diagrama. Y nuestro isoterma... Aquí... Y esto hace en forma de V. Va, entonces tenemos... Esto es la fase de gamma. Que aquí no llama gamma, pero yo la voy a llamar gamma... Alfa. Le voy a llamar alfa porque me sale a mí los cojones. Luego tenemos... esto es beta. Y esto es... lo llama gamma, ¿no? Sí. Lo llama gamma. Tenemos alfa, gamma y beta. Estas son las tres fases que tenemos. No hay más fases. La diferencia entre fase y grano es que las fases son los componentes de los granos y luego granos puedes tener un grano que solo sea de alfa, otro grano que solo sea de beta, un grano que solo sea de alfa o un grano tectoide que lo vamos a ver ahora, que eso es una combinación de los dos. Entonces, aquí solo es alfa, aquí solo es gamma, aquí solo es beta, aquí es una combinación de alfa más beta, porque beta no puede estar a temperatura ambiente. Cuando llega a esta temperatura, deja de existir. Y aquí tenemos a gamma más beta. Entonces, el eutectoide, que está por aquí, es un grano que es una combinación de alfa y de gamma. ¿Qué significa esto? Que no tiene una fase, tiene dos fases dentro. No tiene solo una fase. Y eso nos jode, porque cuando te pregunta las fases, te pregunta las fases en total. No te pregunta los granos. Cuando te dice los microconstituyentes, te está preguntando los granos. Entonces, la pregunta cambia el resultado, dependiendo. Pero bueno, podemos ver que la fase eutectoide está en 6,09, que lo pone aquí. Que lo ponemos aquí. 6,09. Vamos a ponerlo de rojo. 6,09% de berilio. Esto es berilio. Esto es cobre. Aquí, en el gamma, hemos visto que es 0,2. O sea, alfa en temperatura ambiente, que es esta, tiene un 0,2% de berilio. Y el gamma hemos visto que tiene un 12,4. 12,4. Vale. ¿Qué podemos sacar de aquí? Más cosas de lo que podemos sacar. La zona eutectoide, para que se formen granos eutectoides eutécticos, tiene que venir de beta. Si no viene de beta, no hay grano eutectoide. Aquí, como todo beta se transforma directamente a la siguiente fase, se forma un 100% de grano eutectoide. Son solo estos. Si estás aquí dentro, que se llama hipoeutectoide porque está por debajo del eutectoide, de la línea eutectoide, aquí tienes alfa más eutectoide, que sé. Y aquí tienes gamma
más eutectoide. O sea, solo va a haber dos tipos de grano. Pero ¿qué pasa si vienes de... En plan, porque esto es un diagrama de temperaturas. Vas desde arriba hasta abajo. En plan, calientas un metal y lo bajas. Y lo enfrías. Entonces, si tú vienes de aquí, del alfa, y vas bajando por aquí, tú ahora mismo solo tienes alfa. Si llegas aquí, has pasado de no tener beta a esto. O sea, no hay beta para hacer eutectoide. Así que en esta zona tenemos alfa, obviamente. Tenemos alfa y un poquito de gamma. Y en esta zona tenemos gamma y un poquito de alfa. Pero no tenemos granos eutectoides porque no hemos pasado por beta en el enfriamiento y no se ha podido formar ese grano eutectoide. Entonces, el ejercicio nos pone 1,5. O sea, tenemos que calcular este porcentaje. 1,5. ¿Qué significa esto? Que el 1,5 a temperatura ambiente va a ser bifásico porque va a tener dos granos y dos fases. Va a tener dos granos y dos fases. La fase alfa y la fase gamma. Entonces, si hacemos aquí un dibujito de cómo se va a ver así. Va a ser la mayoría alfa. De vez en cuando habrá un gamma, pero la mayoría será alfa. Si, en contrario, está aquí dentro, en la zona hipoeutectoide, se verá como alfa, bastantes granos de eutectoide y un poco más de alfa. Si está en la zona hipereutectoide, estará aquí y significa que habrá gamma y eutectoide de vez en cuando. Dependiendo de dónde esté, porque aquí es 100% eutectoide, aquí es 90, aquí es 80, aquí es 70, aquí deja de haber. ¿Sabes? Entonces vamos a calcular las fases. En nuestro ejercicio tengo que calcular esto. Entonces, X de alfa. Vamos a aplicar la ley de la cadena. Que a mí me gusta hacerla un poco por lógica, no me pongo la fórmula. Entonces, necesitamos ver el rango. Abajo va el rango. ¿Cuál es el rango de alfa y gamma? 12,4 deja de haber pasa a ser todo gamma. Y en 0,2, inferior a 0,2, pasa a ser todo alfa. Entonces el rango es 12,4 menos 0,2. Y arriba va... hay que ponerlo de tal manera para que salga el mayor porcentaje, porque es alfa. Si estás aquí, significa que hay mucho más alfa que gamma. Entonces, 12,4 menos 0,2. Y va a salir, que lo tengo por aquí apuntado, 89,3%. Ahora, vamos a hacer el de gamma. ¿Qué es? El rango sigue siendo el mismo. Y arriba intercambiamos. Hostia, lo he hecho mal, perdón. Esto no es 0,2. Esto es 1,5. Que tiene más sentido, porque pones aquí el valor de que quieres calcular. Si fuese 6,09, pones aquí un 6,09. Pero el rango sigue siendo el mismo. Entonces vamos, seguimos. Aquí intercambiamos y sería 1,5. 1,5 menos el 0,2. En uno usamos el top superior y en el otro usamos el top inferior. Y esto nos sale un 10,6%. Importante, ¿esto y esto suma 1? ¿O un 100%? Sí, entonces eso tiene sentido. Otra forma de saber si nos hemos equivocado. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. ¿Qué significa? Que hay más alfa que gamma. ¿Hay más alfa que gamma en el porcentaje que hemos calculado? Sí, está correcto. Si vamos aquí al resultado, está perfecto. Vale. Segundo apartado, microconstituyentes. Como estamos aquí, por lógica sabemos que solo va a haber grano de alfa y de gamma. Y el cálculo va a ser el mismo. Si lo volvemos va a salir el mismo cálculo. Pero ¿qué pasa? Y lo puedes ver aquí. Explicas, al ser en esta zona no hay granos eutectoides porque no pasa por beta. Y lo escribes y te sale el mismo resultado. ¿Qué pasa si te piden el 4%? Si te piden un 4%, estás en la zona hipoeutectoide. Va a haber dos granos. Va a haber el grano alfa y el grano eutectoide. ¿Qué significa eso? Aquí significa esto, pero con alfa. Que va a haber granos de alfa
que obviamente se convierten en fase alfa, en plan, es una proporción 1:1, pero esto tiene granos de alfa y de gamma. Entonces no sabes, si tú calculas las fases, estás calculando cuánto alfa y cuánto gamma hay. Y si lo haces aquí, también te lo calcula. Y te lo pregunta en el primer problema, en el primer apartado. Pero si te preguntan los microconstituyentes, te está preguntando el grano. Y no puedes saber el grano si usas estos rangos. Para poder hacer el eutectoide, tendríamos que hacer esto, de 4%. Primero calculamos el alfa. Y sería el rango, ahora no es 12,4, es 6,09. Y el inferior es 0,2, porque seguimos siendo alfa. Y arriba iría el 6,09 menos el 4, porque sería el 4 que queremos calcular. Y esto tengo que calcularlo. 6,09 menos 0,2 saldría 0,35%. Y esto es el porcentaje de grano. Esto es grano. Grano, puedo poner aquí una G para que se entienda mejor. No es de fases, de grano. Y luego si hacemos el grano de eutectoide, sería el mismo rango, 6,09 menos 0,2. Y arriba iríamos el 4 menos el 0,2. Y nos saldría el 0,64%. Bueno, esto se quita. 64,5%. Esto sería el 5, el otro 5. Entonces nos sale una relación 1:1. Vale, ¿tiene sentido? Venimos aquí. Estamos aquí. Estamos en la eutectoide. Estaría más cerca de aquí que de aquí. La verdad. Pero bueno, no sabemos. Entonces, está aquí. ¿Tiene sentido que haya más eutectoide que alfa? Pues puede tenerlo. Porque aquí es un 100% y va bajando hasta que de repente ya no hay más grano eutectoide. Entonces, tiene sentido. Esto es para calcular el grano. Luego, el siguiente apartado, que es la relación de coeficientes estequiométricos de la fase gamma. Vale. La fase gamma sabemos que tiene un 12,4% de berilio. Entonces, si tiene un 12,4% de berilio, significa que hay un 87,6% de cobre. Suponemos 100 gramos. En 100 gramos de gamma habrá 12,4 gramos de berilio y 87,6 gramos de cobre. Sabemos por el enunciado que la masa atómica del cobre es 63,54 y que la del berilio es 9,01 gramo mol berilio. Entonces, si coges esto y lo divides por cada uno de los suyos, te va a salir 1,37 moles de berilio y 1,37 mol de cobre. ¿Qué significa esto? Que la proporción es 1:1. Por cada átomo de berilio hay un átomo de cobre. Y es bastante sencillo. Vale. Ahora, el ejercicio está resuelto. Todo perfecto. Cosas a tener en cuenta. Cosas a tener en cuenta. Si te pregunta, por ejemplo, las fases que hay en un grano de eutectoide, que te lo puede preguntar. Hay un ejercicio que te lo pregunta. Si te pregunta eso, tienes que calcular las fases con el porcentaje 6,09. O sea, coger esto y poner 6,09 aquí. Si haces eso, te van a salir los porcentajes de la zona teoctoide del 100%. Entonces, si es un 100% de teoctoide, solo hay granos de teoctoide, que como ocurre aquí, son los mismos que hay dentro de un solo grano individual. Entonces ya lo tendrías hecho. Y con eso ya estaría. Y vale, vamos a hacer... Voy a explicar un poco también el diagrama hierro-carbono. Que tiene también cositas. Tiene su cosa. Vale, entonces, el hierro-carbono se ve así. Y por aquí está. Vale.
Esto es la ferrita. Esto es gamma. Digo alfa. Que alfa en el acero carbono, como es una... como el acero es tan importante, le han puesto nombre a las fases. Entonces, en vez de llamarse alfa, gamma y solo eso, les han puesto un nombre común, nombre propio. Entonces, alfa es ferrita. Que me ha salido como una mierda, voy a hacerlo más pequeño. Ferrita. ¿Qué pasa con la ferrita? Que tiene una solubilidad con el carbono bajísima, porque es de SCC, en plan BCC. Está centrada en el cuerpo. Que esté centrada en el cuerpo significa que caben menos átomos de carbono en mitad de la estructura cristalina del hierro. Entonces tiene una solubilidad muy pequeña. ¿Y es? ¿Cómo era esto? Mira, verdad. Soy tonto. Esto es austenita o gamma. Austenita. La austenita es también un sólido, pero que solo se encuentra a temperaturas muy altas de acero. Creo que era como 1700 esta barrera, no me acuerdo. Y nos marca la línea eutectoide. La línea eutectoide es exactamente igual como os hemos hecho en el anterior ejercicio. O sea, esto se hace igual que esto. Y se llama perlita en el acero. ¿Qué pasa con el acero? Que no tienes una fase aquí al lado. La fase la tienes. Esto creo que es un 0,7. ¿77? No me acuerdo. Por ahí estará. Y esto es un 6,67. Que esto sí me acuerdo bien. Y a partir de aquí está el carburo de hierro. O sea, no es una fase, es un compuesto químico. Es una molécula. Que también se le llama cementita. Entonces, el eutectoide es una mezcla de alfa con cementita. De ferrita con cementita, que se hace perlita. Entonces, nuestro rango dentro de este diagrama de hierro-carbono, tenemos que tomarlo desde 6,67 y este, por ejemplo. Entonces, nuestro rango es de 6,67 aquí. Y el eutectoide está en 0,77 o así. Entonces, se hace igual que el este, pero hay que tener en cuenta que el rango de cementita está aquí a tomar por culo. O sea, toda esta zona es el hipereutéctico y esta zona es la hipoeutéctica. Y esta es la zona donde hay alfa y cementita, que es F3C. Se entiende, ¿no? Y también se puede tener en cuenta que a partir de por aquí ya no hay más austenita. No lo he dibujado bien, pero a partir de por aquí ya no hay más austenita. Si no hay más austenita no puede haber eutectoide. Y aquí y empieza la separación entre los aceros y la fundición. Esto es fundición. Que es mucho más dura, pero más frágil. Y los aceros es toda esta zona. Entonces nosotros solo nos va a importar esta zona de momento. O sea, los ejercicios van a ser de esta zona, no de esta zona. Esta fundición que tiene otras cosas y otras cosillas que no nos vienen a cuento. Y nada, y ya está. Así se hace todos los ejercicios de diagrama de fase, porque son todos así. No hay más fórmulas, esta es la única. Aplicar lógica, saberse la teoría y ya está.